Mi hermana gemela irrumpió en la puerta de mi apartamento en el corazón de Madrid, con el rostro hinchado como un fruto maduro a punto de reventar, sangre seca en el labio partido y ojos que ya no lloraban, sino que ardían con un fuego que yo reconocí al instante, el mío propio, multiplicado por 2. Elena, jadeo, ha sido él, nuestro propio padre. Y en ese momento, el mundo que yo había construido con uñas y dientes se derrumbó, revelando la podredumbre que siempre había olido bajo la fachada de nuestra familia perfecta. Juré entonces, con la mano en su mejilla magullada, que no solo lo destruiríamos, sino que lo haríamos pedazo a pedazo, usando el arma más letal que teníamos, nuestra identidad compartida. El sol de la Gran Vía se filtraba a través de las persianas venecianas de mi pequeño piso en Malasaña, tiñendo de oro las pilas de libros de derecho que cubrían mi escritorio desordenado. Yo, Elena Vargas, abogada de 32 años especializada en divorcios y herencias, acababa de cerrar un caso que me había mantenido despierta 3 noches seguidas, una mujer traicionada por su esposo, que había dilapidado la fortuna familiar en casinos de Barcelona. La traición siempre deja un rastro de papeles, le había dicho a mi clienta mientras firmaba los documentos de la demanda. Ironía cruel, porque en mi propia vida, el rastro era de sangre y mentiras. Aquel viernes por la tarde, el timbre sonó como un disparo en el silencio de mi rutina. Abrí la puerta sin pensar, y allí estaba Sofía, mi reflejo roto. Idénticas desde el útero de nuestra madre, con el mismo cabello negro azabache que caía en ondas rebeldes hasta los hombros, los mismos ojos verdes que papá siempre decía que eran como esmeraldas robadas al mar, y la misma cicatriz diminuta en la ceja izquierda de aquella caída en la playa de Costa Brava cuando teníamos 8 años. Pero Sofía no era yo. Ella era la artista. La bohemia que pintaba murales en las paredes de Lavapiés y soñaba con exposiciones en el Reina Sofía. Yo era la pragmática, la que pagaba las facturas y mediaba en las peleas familiares. Y ahora, ella estaba destrozada. ¿Qué coño ha pasado?, murmuré, atrayéndola hacia el interior. Su vestido de lino blanco, el que se había puesto para la cena familiar, estaba rasgado en el hombro, y olía a humo de cigarrillos caros y a algo más acre, miedo. Se derrumbó en el sofá, un mueble viejo que habíamos rescatado de un mercadillo en el Rastro, y enterró la cara en las manos. Papá, sollozó. Me ha golpeado. Por dinero. Todo es por el puto dinero. Nuestro padre, Antonio Vargas, era el pilar de la familia. O eso creíamos. Viudo desde que mamá murió de cáncer cuando teníamos 15 años, había reconstruido su vida como empresario en el sector inmobiliario, comprando y vendiendo propiedades en el bullicioso Madrid post-crisis. Su empresa, Vargas Inmuebles, era un nombre respetado en los círculos de la alta sociedad, con oficinas en la Castellana y una reputación de hombre recto, católico devoto que donaba a la parroquia de San Ginés. Pero Sofía y yo sabíamos la verdad oculta, las deudas, los préstamos usureros, las noches en que volvía a casa oliendo a whisky y fracaso. Mamá nos había enseñado a perdonar, a ver el bien en él. Pero esa noche, con los moretones floreciendo en la piel pálida de mi hermana como rosas venenosas, el perdón se evaporó. Me arrodillé a su lado, limpiando la sangre de su labio con un paño húmedo. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Y lo hizo, entre hipos y rabia contenida. Habían cenado en su ático en Salamanca, el lugar donde celebrábamos los cumpleaños con paella y vino Rioja. Papá había estado inusualmente efusivo, hablando de un gran negocio que cerraría pronto, algo sobre una herencia de un tío lejano en Andalucía que nos dejaría a todas ricas. Sofía, siempre la soñadora, había mordido el anzuelo. Firmé unos papeles, admitió, con voz temblorosa. Dijo que era para la familia, para salvar la empresa.
Pero cuando le pregunté por los detalles, se enfureció. Me acusó de no confiar en él, de ser como tú, siempre cuestionando. Y entonces, me dio esta bofetada. No, no una. Varias. Gritó que si no firmaba, nos quedábamos en la calle, que mamá se revolvería en su tumba. La furia me subió por la garganta como bilis. Recordé las noches en que Sofía y yo nos acurrucábamos en la cama de mamá, escuchando sus cuentos de hadas andaluces, prometiéndonos que nunca dejaríamos que nadie nos separara. Y ahora, el hombre que debería protegernos nos vendía como ganado. No firmaste nada más, ¿verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Papá la había manipulado, usando su bondad contra ella, y ahora la había marcado como a una traidora. Tenemos que hacer algo, dije, levantándome con una determinación que me heló la sangre. Sofía me miró, sus ojos reflejando los míos, dos espejos de dolor idéntico. Intercambiemos lugares, propuse, y las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando este momento toda la vida. Ella parpadeó, confundida al principio, pero luego una sonrisa torcida asomó en sus labios magullados. Sí. Tú serás yo en la galería, pintando y fingiendo inocencia. Yo seré Elena, la abogada dura, y lo confrontaré. Pero no solo eso. Lo destruiremos desde dentro. Era una locura, pero en ese instante, se sintió como justicia divina. Madrid, con su caos de tráfico y luces neón, se convirtió en nuestro tablero de ajedrez. Planeamos en susurros, bebiendo café solo hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Yo me pondría sus ropas holgadas, sus pendientes de plata bohemios, y asistiría a su clase de arte en la Escuela de Bellas Artes. Ella tomaría mi maletín de cuero, mis tacones altos y mi leyenda repleta, y se presentaría en mi oficina en la calle Alcalá como si nada. Pero el verdadero plan era más oscuro: infiltrarnos en la vida de papá, descubrir sus secretos, y usarlos para cortarle las alas. Al día siguiente, el intercambio comenzó. Me miré en el espejo del baño, con el cabello recogido en un moño desaliñado como el de Sofía, y practiqué su risa ligera, esa que siempre desarmaba a la gente. Hola, soy Sofía Vargas, artista en ascenso, dije al reflejo, y por un segundo, creí que lo era. Salí a la calle. El aire fresco de diciembre cargado de castañas asadas de los vendedores ambulantes, y me dirigí a la Galería Hinchueca, donde Sofía tenía una exposición pendiente. Allí, entre lienzos abstractos de rojos furiosos y azules melancólicos, me esperaba mi primera prueba, Javier, el novio de Sofía. Un galerista con ojos de depredador y una sonrisa que prometía placeres prohibidos. Javier me besó en la mejilla al verme entrar, ajeno al engaño. Cariño, ¿dónde has estado? Tu padre llamó, furioso. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la compostura de Sofía, un guiño juguetón, una caricia en su brazo. Familia, ya sabes. Drama eterno. Mientras charlábamos de colores y ventas, mi mente bullía. ¿Sabía Javier algo? Era parte del engaño de papá. Sus manos en mi cintura se sentían extrañas, invasivas, y por primera vez, entendí el peso que Sofía cargaba en sus hombros, el amor como una cadena. Mientras tanto, Sofía, ahora Elena, irrumpía en mi oficina, despachando a mi secretaria con una orden tajante que me habría enorgullecido. Llamó a papá esa misma mañana, fingiendo preocupación. Padre, Sofía me contó lo de anoche. Ven, hablemos. ¿Trae los papeles? Él aceptó, confiado en que su hija dura lo manejaría. Pero cuando colgó, Sofía me mandó un mensaje: lo tengo. Viene a las 2. Prepárate para el acto 2. El día transcurrió en una niebla de adrenalina. En la galería,
Vendí un cuadro de Sofía, un autorretrato con sombras que ahora cobraban sentido siniestro, a una coleccionista adinerada, embolsándome una comisión que deposité directamente en una cuenta secreta. Cada euro era un clavo en el ataúd de papá. Por la noche, nos reunimos en un bar de tapas en La Latina, compartiendo anécdotas del día como espías en misión. Sofía había grabado la conversación con papá, sus excusas balbuceadas, sus promesas vacías. Está endeudado hasta las cejas, susurró ella, pasándome el teléfono. Préstamos de un prestamista en el barrio gótico. Si no paga, vendrá la mafia catalana. La rabia se enredó en mi pecho como una enredadera venenosa. Recordé las navidades en la finca familiar en Toledo, donde papá nos contaba historias de su juventud humilde en Sevilla, jurando que nos daría el mundo. Mentiras. Todo eran mentiras. Mañana, dije, chocando mi copa de vermú con la de ella, empezamos la caza real. Tus hijas como yo en la oficina, yo como tú en su mundo. Y cuando menos se lo espere, le clavaremos el cuchillo. Pero esa noche, sola en mi cama no, en la de Sofía, en su piso caótico lleno de pinceles y óleos, el sueño no llegó. En cambio, vinieron los recuerdos, mamá muriendo en el hospital La Paz, su mano flaca en la mía y en la de Sofía, susurrando protegeos mutuamente, mis niñas. Habíamos fallado. ¿O no? Ahora, con el plan en marcha, el peso de la venganza me aplastaba, pero también me liberaba. Madrid dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, y yo, por primera vez, me sentía viva. La segunda semana del intercambio fue un torbellino de máscaras y mentiras, donde cada mirada en el espejo me recordaba que el rostro que veía no era del todo mío. Me había convertido en Sofía por completo, caminaba con su paso ligero. Tarareaba sus canciones flamencas favoritas mientras preparaba café en su cocina diminuta. Y hasta fumaba sus cigarrillos sin filtro en el balcón, contemplando las luces parpadeantes de la Plaza Mayor. Pero por dentro, Elena bullía, calculando cada movimiento como en un juicio donde el veredicto era sangre. En la galería, Javier se volvió más insistente. Sofía, amor, estás distante, me dijo una tarde, atrayéndome hacia su despacho privado, un cubículo lleno de catálogos y botellas de cava a medio beber. Sus labios rozaron mi cuello, y el pánico me subió como una náusea. No hoy, mentí, apartándome con una risa que sonó falsa incluso para mí. Tengo la regla, ya sabes. Él rió, pero sus ojos se entrecerraron, sospechosos. ¿Cuánto tiempo duraría el engaño? Javier no era solo el novio de mi hermana, era el puente hacia el mundo de papá. Él gestionaba las ventas de propiedades artísticas para Vargas Inmuebles. Y en sus conversaciones ebrias, Sofía me había contado de negocios turbios que olían a lavado de dinero. Mientras, Sofía, mi sombra perfecta, se sumergía en mi vida legal. Atendió audiencias en el juzgado de primera instancia, argumentando con mi voz fría y precisa contra maridos infieles y herederas codiciosas. Eres una maestra, le dije por teléfono una noche, riendo. Pero su tono era grave, he revisado los archivos de la oficina. Papá nos ha estado robando, Elena. Pequeñas cantidades de las cuentas de clientes, desviadas a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Si lo destapo, va preso. El plan se afinaba, yo, como Sofía, me acercaría a Javier para sonsacarle pruebas, ella, como Elena, prepararía la demanda anónima que lo hundiría. El viernes, papá organizó una reconciliación en su ático. Trae a Javier, me dijo por teléfono, su voz melosa como el turrón de Navidad. Quiero arreglar las cosas con mis chicas. Sofía y yo ensayamos el encuentro como actrices en un teatro clandestino. Ella llegaría primero como yo. La abogada escéptica, yo, como Sofía, la dulce y perdonadora. Cuando crucé la puerta de caoba,
Con un ramo de jazmines en la mano, el perfume de mamá. El olor a asado y a hipocresía me golpeó. Papá estaba en la sala, impecable en su traje de lana italiana, sirviendo copas de Jerez. «Mi Sofía», exclamó, abrazándome con fuerza. Sentí sus manos en mi espalda, y por un segundo, quise clavarle las uñas. En cambio, sonreí. «Papá, lo siento por lo de los papeles. Fue un malentendido». La cena fue un baile de cuchillos envainados. Sofía, sentada a mi lado como Elena, pinchaba su solomillo con furia contenida, lanzando preguntas inocentes. «¿Cómo va el negocio? ¿Padre? ¿Algún problema con los inversores?» El balbuceo sobre recesiones temporales, pero sus ojos evitaban los míos. Javier, a mi derecha, bebía demasiado, su mano bajo la mesa rozando mi rodilla. «Tu hermana es una fiera en la corte», le dijo a papá. Y Sofía replicó con mi sarcasmo habitual: «Solo defiendo lo que es justo». El aire crepitaba con tensión no dicha. Después de los postres flan casero que mamá habría aprobado, papá nos llevó a su estudio, un santuario de mapas inmobiliarios y fotos familiares enmarcadas. «Mirad», dijo, desplegando documentos. «Este es el futuro, una urbanización en las afueras de Toledo, herencia de vuestro tío Manuel. Pero necesito vuestras firmas para hipotecarla». Mi estómago se revolvió. Era la misma estafa, reciclada. Sofía, rápida como un rayo, fingió interés. «Déjame ver los detalles legales». Mientras él se inclinaba sobre el escritorio, ella sacó mi teléfono, y fotografió cada página. Yo distraje a Javier con una historia sobre un mural en Gran Vía, sintiendo su aliento alcohólico en mi oreja. Salimos de allí con las firmas falsificadas, un truco de abogada que Sofía había aprendido de mí y promesas de hablar más. En el taxi de vuelta, nos abrazamos, riendo histéricamente por el absurdo. «Lo tenemos», susurró ella. Pero en mis ojos, vi el reflejo de su duda, y si mamá nos veía desde el cielo, juzgándonos. Los días siguientes fueron de excavación. Como Sofía, visité a Javier en su loft en Chamberí, fingiendo una noche romántica. Mientras él dormía, exhausto de vino y sexo forzado, me había dejado llevar para mantener la farsa. Revisé su ordenador. Archivos encriptados, transferencias a cuentas offshore, emails de papá pidiendo favores. Urgente, 50.000 para el prestamista. No le digas a las chicas. Lágrimas de rabia me nublaron la vista. Javier no era inocente, era el títere de papá, enamorado de Sofía pero leal al dinero. Sofía, meanwhile, contactó a un detective privado, un viejo contacto mío de casos de infidelidad, y descubrió la telaraña. Papá había hipotecado la casa familiar en secreto, usando nuestros nombres como aval. «Si cae, nos arrastra a nosotras», me dijo en un café de la Plaza de Oriente, bajo la sombra de los leones de piedra. Decidimos escalar. Yo seduciría a Javier para una confesión grabada. Ella presentaría una querella preliminar anónima al fiscal anticorrupción. Pero el karma, caprichoso como el viento de la sierra de Guadarrama, nos jugó una mala pasada esa semana. En una exposición en el Matadero Madrid, un crítico de arte me felicitó por mi evolución estilística refiriéndose a un lienzo que yo, torpe con los pinceles, había retocado. Javier, observándome, frunció el ceño. «Estás bien, Sofía, pareces diferente». Mi corazón se aceleró. El engaño se resquebrajaba. Aquella noche, sola en el piso de Sofía, recibí una llamada de papá. «Hija, necesito verte. Solo a ti. Mañana, en el Parque del Retiro». Colgué, temblando. Era una trampa, o peor, una confesión. Le conté a Sofía, y su respuesta fue hielo. «Ve. Como Sofía. Y termina lo que empezamos». Mientras Madrid rugía con el tráfico de la M30,
Me preparé para el enfrentamiento, sabiendo que cada paso nos acercaba al abismo. La venganza no era solo rabia, era un veneno que nos consumía a las dos, hermanas unidas en la oscuridad. ¿Pero a qué precio? El espejo me devolvía una sonrisa que no reconocía, la de una loba lista para morder. El retiro al amanecer era un oasis de niebla y silencio, donde los patos nadaban perezosos en el estanque y las parejas de ancianos paseaban con bolsas de migas para las palomas. Me senté en el banco de hierro forjado junto a la estatua de Alfonso XII, vestida con el abrigo bohemio de Sofía. Un pañuelo de seda anudado al cuello para ocultar cualquier gesto de tensión. Papá llegó puntual, como siempre, con su bastón de caoba que no necesitaba pero que usaba para impresionar. Sofía, mi niña, dijo, sentándose a mi lado con un suspiro que olía a colonia y arrepentimiento fingido. ¿Qué quieres, papá?, pregunté, imitando el tono distraído de mi hermana, mientras jugueteaba con un mechón de cabello. Él miró al agua, evitando mis ojos. Lo de la otra noche. Fue un error. El estrés. Las deudas. Tu hermana Elena no entiende. Ella es como un abogado de película. Todo lógica y frialdad. Pero tú, con tu corazón de artista, siempre has sido mi confidente. Mentiras envueltas en halagos, como las que le contaba a mamá antes de sus tratamientos. Firma esto. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, y todo se arreglará. Es solo un aval más. ¿Por la familia? La furia me quemó las venas. Quise gritarle que sabía todo las transferencias, los préstamos, el puño que había marcado la cara de Sofía, pero me contuve. En cambio, saqué mi teléfono, el de ella, con la grabadora activada y lo dejé sobre el banco, como si fuera casual. Muéstrame los números, papá. ¿Cuánto debemos? Él titubeó, pero el anzuelo mordió. Desplegó el sobre, cifras astronómicas, intereses compuestos que devorarían la herencia antes de tocarla. El prestamista es un tiburón de Barcelona, confesó, voz baja. Si no pago, vendrá por nosotras. Por vosotras. Por nosotras, repetí, inclinándome hacia él. Por un segundo, vi al hombre que nos cargaba a cuestas en la feria de San Isidro, riendo con algodón de azúcar en las mejillas. Luego, el monstruo emergió, sí, por vosotras. Elena con su carrera, tú con tus pinturas de mierda que no venden ni para pagar el alquiler. Sin mí, sois nada. El golpe verbal fue como el físico a Sofía, preciso, cruel. Grabé cada palabra, mi mano temblando bajo la mesa. Regresé al piso de Sofía con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Le reproduje la cinta a mi hermana esa tarde, en un parque infantil abandonado en Usera, lejos de oídos indiscretos. Sus ojos se endurecieron al oírlo. Es peor de lo que pensábamos. No solo nos roba, nos odia por ser independientes. Planeamos el siguiente paso, Sofía, como Elena, filtraría la grabación a un periodista de El País, anónimamente. Yo, como Sofía, confrontaría a Javier esa noche, extrayendo su complicidad. La cena con Javier fue en un restaurante de fusión en Huertas, con vistas a las madrastras de la plaza de Santa Ana. Él pidió paella negra y vino albariño, intentando seducirme con anécdotas de subastas en Londres. Eres tan misteriosa últimamente, Sofía, murmuró, su mano cubriendo la mía. El momento llegó con el postre, sorbete de limón amargo, como nuestro futuro. Javier, ¿sabes lo de papá? Los negocios sucios. Él palideció, el tenedor suspendido. Cariño, no es asunto tuyo. Pero yo presioné, lágrimas falsas en los ojos, me aterra. Dime la verdad. Colapsó como un castillo de naipes. Está metido en deudas con tipos peligrosos. Me pidió ayuda con las ventas, blanquear algo de arte falso. Le dije que no,
Pero tomó prestado de la galería. Confesión grabada en mi bolso, junto a un llavero con gas pimienta por si las cosas se torcían. Lo besé para sellar el engaño, sintiendo náuseas, y salí prometiendo hablar mañana. Sofía actuó rápido. Al día siguiente, el artículo salió: escándalo en el sector inmobiliario, grabación revela fraude en Vargas Inmuebles. Papá llamó histérico: Elena, ¿qué has hecho? Ella: impecable. Fingió sorpresa: no sé de qué hablas. Padre. Lee el periódico. El caos estalló. Accionistas huyeron. Bancos congelaron cuentas. Y la policía anticorrupción allanó el ático. Sofía y yo nos refugiamos en un hostal en Lavapiés, bebiendo sidra y viendo las noticias en un televisor viejo. Pero la euforia duró poco. Javier, herido en su orgullo, me confrontó en la galería al día siguiente. Sofía, ¿tú filtraste esto? ¿Por qué? Negué, pero su mirada era de traición. Si no eres tú, ¿quién? Elena odia a tu padre. Pero tú. Dudó. Y en ese instante, vi la grieta, sospechaba el intercambio. Déjalo, Javier. Es familia. Uy, pero el daño estaba hecho. Papá, acorralado, nos convocó a una reunión de emergencia en la finca familiar en Toledo. Venid solas, suplicó por mensaje. Sofía y yo debatimos: era una trampa, pero también la oportunidad de rematarlo. Decidimos ir, armadas con copias de todos los documentos. El viaje en tren AVE fue tenso, el paisaje de olivos y viñedos pasando como recuerdos borrosos de infancia. Al llegar, la finca, una hacienda del siglo XVIII con patios de azulejos y limoneros, parecía un mausoleo. Papá nos esperaba en la sala principal, ojeroso, con una botella de brandy a medio vaciar. Traidoras, escupió al vernos. Habéis destruido todo. Sofía, como Elena, respondió con mi frialdad: tú empezaste, padre, golpeando a tu hija. Él se levantó. Furioso: Sofía merecía una lección. Siempre la débil, la que firma sin leer. El aire se espesó. Yo, como Sofía, avancé y yo, que merezco. Por primera vez, vi duda en sus ojos. ¿Elena? ¿Qué hack? El twist nos golpeó como un rayo, nos había visto entrar juntas. Dos Sofías en un instante de descuido. El caos estalló. Papá gritó, blandiendo una pistola antigua de la vitrina herencia de su abuelo, y nos apuntó temblando. Gemelas del demonio, me habéis engañado. Sofía y yo nos miramos, unidas en el terror. Corrimos hacia la cocina, barricadándonos, mientras él martilleaba la puerta. Llamamos a la policía desde el fijo, pero el retiro lejano de Madrid parecía un sueño. ¿Y si dispara? Susurró Sofía. Lágrimas reales ahora. Entonces, morimos como hermanas. La policía llegó tras una eternidad, esposando a papá mientras balbuceaba incoherencias sobre conspiraciones. Nos interrogaron por horas, y el secreto del intercambio salió a la luz no por traición, sino por necesidad de explicar el engaño. Javier, alertado por el escándalo, rompió con Sofía esa noche por teléfono: no sé quién eres ya. Y papá, desde la celda, nos maldijo: os arrepentiréis. La sangre llama a la sangre. Regresamos a Madrid en silencio, el tren traqueteando como nuestro pulso. La venganza había triunfado, pero el precio era un vacío que ninguna pintura ni ley podía llenar. En el piso, nos abrazamos, llorando por primera vez desde aquella noche. Lo hicimos, dije. Pero perdimos algo. Sofía asintió: a nosotras mismas. Las semanas siguientes al arresto de papá fueron un vórtice de declaraciones policiales, titulares en ABC y visitas de abogados que no eran yo. Madrid, indiferente como siempre, seguía su ritmo: turistas en la Puerta del Sol comprando abanicos, oficinistas apresurados en la Gran Vía. Y nosotras,
Las gemelas Vargas, convertidas en un escándalo de tabloide. Hermanas idénticas orquestan caída de magnate fraudulento. Rezaba un artículo en La Razón, con fotos granuladas de nosotras saliendo del juzgado. Sofía y yo habíamos vuelto a nuestras vidas, ella a los pinceles, yo a los expedientes. Pero el intercambio nos había marcado como una quemadura. Invisible al principio, pero ardiente con el tiempo. Yo retomé mi oficina en Alcalá, pero los clientes me miraban con recelo, como si yo también fuera culpable de la podredumbre familiar. Señora Vargas, ¿puedo confiar en usted?, preguntó una nueva clienta, una viuda de Pozuelo con ojos asustados. Sonreí, pero por dentro, la duda me roía. ¿Era yo la traidora? La noche del arresto, cuando papá nos apuntó con esa pistola reluciente, había visto en sus ojos no solo rabia, sino un destello de reconocimiento, el mismo que él había visto en mamá antes de su muerte, cuando descubrió sus primeras deudas. Sofía, por su parte, se refugió en el arte. Sus murales en las paredes de Malasaña ahora sangraban rojo, figuras entrelazadas de mujeres con rostros idénticos, una alzando un puño, la otra un pincel como daga. Es catarsis, me dijo una tarde en su estudio, manchada de óleo hasta los codos. Pero sus manos temblaban, y Javier la había bloqueado en todos lados. Me siento sucia, confesó. Lo usé, Elena. Como él nos usó. Intentamos reconstruir cenas semanales en botillerías de la Latina, paseos por el Madrid de las letras recordando a mamá. Pero la sombra de papá se cernía. Desde la cárcel de Soto del Real, nos bombardeaba con cartas, perdonadme, hijas. Fue el diablo del dinero. Las leíamos juntas, riendo al principio, luego llorando. La psicóloga que visité, una recomendación de un colega, diagnosticó estrés postraumático compartido. Sois como un solo ser, dijo. El trauma os une, pero también os rompe. El primer golpe real llegó un mes después. El fiscal nos citó pruebas nuevas en el caso de papá. Transferencias a una cuenta a nombre de Sofía, anunciaron. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Ella no. Pero lo era, firmas falsificadas por mí, en mi rol como Sofía, que papá había usado para desviar fondos. Colusión familiar, murmuró el fiscal, ojos acusadores. Salí del despacho temblando, llamando a Sofía, nos tiende una trampa desde dentro. Nos reunimos en un café anónimo en Atocha, bajo el rumor de trenes que partían a destinos lejanos. Quiere arrastrarnos, dijo ella, pálida. Revisamos los documentos, sí, mi caligrafía imitando la suya, en esos avales que habíamos fingido firmar. Papá había hackeado o sobornado para insertarlos en los archivos. La venganza se invertía ahora. Nosotras éramos las acusadas. Lucho contra el encorte, juré. Pero necesito tu testimonio. Como Sofía, la víctima. El juicio preliminar fue un circo. En la audiencia provincial, bajo techos abovedados y retratos de jueces severos, papá se presentó como un mártir. Mis hijas me tendieron una emboscada por codicia. Testigos socios traicionados los respaldaron, pintándonos como arpías. Cuando llegó mi turno, subí al estrado con el corazón en la garganta. Señoría, mi padre abusó de nosotras. Golpeó a mi hermana. Nos robó la herencia. Presenté las grabaciones, los emails. Pero él contraatacó, falsificaciones. Miren las firmas de Sofía. Sofía testificó después. Su voz quebrada pero firme, me pegó. Sí. Por no firmar su ruina. Lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Y el jurado, un grupo de madrileños hastiados, se conmovió. Pero el twist llegó al final. El detective reveló un email anónimo, enviado desde mi oficina IP. ¿Quién?, preguntó el juez. Sofía palideció. Javier. Él nos traicionó a nosotras. Javier. El puente roto.
enfurecido por la ruptura. Había vendido las grabaciones a papá a cambio de inmunidad. Quería proteger la galería. Sollozó cuando lo interrogaron. Esposado en la misma sala. Pero ellas me usaron. La corte estalló en murmullos. Papá, sonriendo desde el banquillo, había jugado su carta maestra, dividirnos con un peón descartable. Salimos del juzgado bajo una lluvia torrencial, paraguas insuficientes contra el diluvio. Lo perdimos. Sollozó Sofía en el taxi. No. Solo una batalla. Repliqué, pero la duda me carcomía. Esa noche, en mi piso, bebimos hasta el amanecer, confesándonos pecados. Te envidié siempre, admitió ella. Tu fuerza. Y yo tu libertad, respondí. El intercambio nos había unido más, pero también expuesto las grietas, celos enterrados, amores no dichos. El veredicto llegó 2 semanas después, papá culpable de fraude, pero sentencia reducida por colusión familiar. 15 años. No cadena perpetua. Javier. 2 por obstrucción. Y nosotras, absueltas, pero marcadas. Celebramos con una botella de cava en el tejado de su edificio, viendo las luces de Madrid como estrellas caídas. Lección aprendida, dije. Pero en el fondo, sabía que la venganza no acababa, mutaba. Un mes más tarde, una carta de papá, volved. Os necesito. La quemamos en la chimenea de un bar en Malasaña. Cenizas volando como promesas rotas. Pero el vacío persistía. Sofía empezó terapia grupal para víctimas de abuso, yo. Un diario de sombras. Madrid, con su pulso eterno, nos mecía. Pero el eco de su grito en la finca resonaba, sangre llama a sangre. Y entonces, el segundo twist, un embarazo. Sofía, pálida en mi puerta una mañana, de Javier. Lo supe antes del juicio. El mundo se inclinó. ¿Un hijo del traidor? ¿O un nuevo comienzo? Nos miramos. Gemelas en el umbral de lo irreversible. El anuncio del embarazo de Sofía cayó como una granada en el frágil equilibrio que habíamos reconstruido. Estábamos en mi cocina, preparando tortilla de patatas, el plato de mamá para días duros, cuando ella lo soltó. 3 meses. Es de él. Su mano en el vientre, a un plano. Era un gesto protector y aterrorizado. Yo dejé caer el cuchillo, el aceite chisporroteando en la sartén como mi mente. Javier, murmuré, y el nombre evocó su traición, el email, las mentiras, el beso forzado que aún me erizaba la piel. Lo descubrí en una revisión rutinaria, explicó, sentándose en la banqueta alta. Pensé en abortar, pero es parte de mí ahora. Lágrimas surcaron su rostro, y por primera vez desde el intercambio, vino a mi reflejo, sino a una mujer rota por completo. La abracé, oliendo su champú de lavanda mezclado con el miedo. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, voz ronca. Tenerlo. Criarlo lejos de todo esto. Pero necesito tu ayuda, Elena. Como siempre. Madrid, con su invierno crudo y vientos del Manzanares, se convirtió en cómplice de nuestro nuevo secreto. Ayudé a Sofía a mudarse a un piso modesto en Carabanchel, lejos del bullicio de lavapiés y las miradas curiosas. Vendí algunos cuadros suyos ahora con temas de maternidad feroz. Madres lobo protegiendo cachorros para pagar el alquiler y un fondo para el bebé. Yo, meanwhile, tomé más casos, divorcios amargos que me recordaban nuestra familia destrozada. Cada victoria en corte era un bálsamo. Pero las noches traían pesadillas, papá disparando, Javier riendo, el vientre de Sofía sangrando. Papá, desde la prisión, se enteró por un guardia chismoso. Sus cartas se volvieron febriles, un nieto. Dejadme verlo. Redención. Hijas. Las ignorábamos, pero el peso crecía. Sofía soñaba con él, aparece en mis pinturas. Un niño con ojos de esmeralda,
pero perseguido por sombras. La terapia ayudaba, pero no borraba el trauma. Siento que el bebé lleva su veneno, confesó una noche, mientras tejíamos ropita en su sofá nuevo. Yo me convertí en su escudo, acompañaba a las ecografías en el Hospital Gregorio Marañón, donde el latido del corazón del feto sonaba como un tambor de guerra. Es fuerte, decía el médico, y yo asentía, pero por dentro calculaba riesgos. ¿Heredaría la codicia de Javier? ¿O la resiliencia de nosotras, Javier? Liberado bajo fianza. Intentó contactarla, flores en la puerta. Mensajes de arrepentimiento. Perdóname, Sofía. Fue el pánico. Ella los quemó, pero daban vueltas a su cabeza. El clímax se gestó en primavera, cuando las jacarandas tiñeron Madrid de púrpura. Papá apeló su sentencia, alegando coacción familiar. El juicio de apelación era en la Audiencia Nacional, un edificio imponente en la Plaza de Castilla. No vayas, le supliqué a Sofía, ahora con un vientre redondo que la hacía parecer una diosa vengadora. Pero ella insistió, cierro el círculo. Por el bebé. El día del juicio. El sol cegaba como un reflector. Entramos juntas, yo de traje negro, ella de vestido fluido con motivos florales. Papá, en el banquillo, envejecido 10 años en uno, nos miró con ojos hambrientos. Hijas, susurró cuando pasamos. El juez, una mujer severa de 60, leyó los cargos renovados, fraude agravado, pero ahora con manipulación filial. Testimonios llovieron, el detective, ex socios, incluso un psicólogo que diagnosticó a papá como narcisista maligno. Mi turno llegó como un trueno. Señoría, mi padre no solo nos robó dinero, nos robó la infancia. Golpeó a mi hermana embarazada de miedo. Nos obligó a fingir para sobrevivir. Lágrimas, no fingidas, cayeron. Sofía testificó después. Mano en el vientre, me pegó por defender a mi hijo no nacido. Ese es el hombre que pide redención. El jurado, conmovido, deliberó horas. Pero el twist final nos golpeó como un mazazo. Durante el receso, un guardia entregó a Sofía una nota de papá. El bebé es mío. Pregúntale a Javier. El mundo se oscureció. ¿Qué? Corrimos al pasillo, confrontando a Javier en la sala de espera allí por su propio testimonio. Dime que es mentira, exigió Sofía. Voz quebrada. Él colapsó, lo siento. Papá. Me pagó para seducirte. Quería un heredero, alguien a quien legar el imperio limpio. El intercambio. Lo supe desde el principio. Por eso traicioné. La traición se multiplicó, no solo dinero, sino sangre manipulada. Sofía se dobló. Náuseas la invadieron. Y en ese caos, las contracciones empezaron prematuras. Ambulancia, hospital, partos inducidos. Yo sostenía su mano mientras empujaba, gritando improperios contra el mundo. El bebé nació al atardecer, una niña, diminuta, con ojos verdes y un llanto feroz. Llámala Lucía, jadeó Sofía, exhausta. Por la luz. Papá perdió la apelación, cadena perpetua efectiva. Javier, extradición a Barcelona por cargos adicionales. Y nosotras, en la sala de maternidad, con Lucía en brazos, sentimos el primer rayo de algo puro. La venganza terminó, dije, besando la frente de mi sobrina. Pero Sofía negó, no. Empieza. La protegeremos, cueste lo que cueste. Madrid, desde la ventana del hospital, brillaba con promesas inciertas. La familia, rota, renacía en 3 latidos sincronizados. 6 meses después del nacimiento de Lucía, Madrid se había transformado en un lienzo nuevo. Parques llenos de canguros empujando cochecitos bajo los tilos de la casa de campo. Mercados de abastos rebosantes de frutas andaluzas. Y nosotras, guardianas de un secreto que pesaba como una corona de espinas. Sofía se recuperó rápido,
su cuerpo de artista moldeándose alrededor de la maternidad como arcilla. Amamantaba a Lucía en hamacas de lino, tarareando villancicos sefardíes que mamá nos cantaba. Y sus ojos, antes nublados, recuperaban el brillo esmeralda. Yo, la tía postiza, me convertí en la proveedora, casos legales que fluían. Un ascenso en el bufete Asocia Junior. Y noches de canguro donde Lucía dormía en mi pecho, su aliento cálido borrando las cicatrices. Pero la paz era frágil, como el cristal de las copas en las fiestas de San Fermín que nunca más celebraríamos. Papá, desde Soto del Real, apelaba incansable, enviando abogados que olían a dinero sucio. «Quiere al bebé», me dijo Sofía una tarde en el Parque del Oeste, mientras Lucía gateaba en la hierba, persiguiendo mariposas. En su última carta, jura que es su sangre pura. Quemamos las misivas, pero el miedo se enraizaba. Javier, en paradero desconocido tras su extradición, rumores de Costa Brava, escondido en yates de amigos turbios. Era una sombra más, ¿regresaría por su hija? Decidimos contraatacar con raíces profundas. Inscribí a Lucía en un fideicomiso irrevocable, con cláusulas que la blindaban de herencias contaminadas. Sofía reabrió su galería en Chueca, ahora dedicada a arte feminista, murales de madres guerreras, inspirados en nosotras. Esto es nuestra lección final, dijo en la inauguración, con Lucía en una mochila a su espalda. Amigos del mundillo artístico aplaudieron, pero yo vi las ausencias, Javier no invitado, papá un fantasma. El conflicto resurgió en otoño, con hojas doradas cubriendo las aceras de la calle Fuencarral. Una periodista de El Mundo nos contactó, historia exclusiva. Las gemelas que derribaron un imperio. Tentador, pero peligroso. Úsalo para cerrar, propuse. La entrevista fue en un café de la Plaza Mayor, bajo el aroma de churros y chocolate. Contamos todo, el golpe a Sofía, el intercambio, la traición de Javier, el nacimiento milagroso. No fue venganza, concluí, mirando a mi hermana. Fue supervivencia. El artículo salió viral, de la traición a la Trinidad, la redención de las Vargas. Papá reaccionó con furia, una demanda civil desde prisión, alegando difamación y robo de herencia. El juicio fue en diciembre. Nieve ligera en las ventanas de la corte, luces navideñas parpadeando irónicamente fuera. Él testificó por vídeo. Demacrado, me robaron mi nieta. Pero las pruebas, mis documentos. Las grabaciones lo sepultaron. Desestimado, dictaminó el juez. Y por primera vez, vi lágrimas en los ojos de papá, reales, no fingidas. Sofía, con Lucía de 6 meses balbuceando en su regazo, sintió hincapié de hilaridad y alivio. Hicimos justicia, Elena. Mamá estaría orgullosa. Caminamos de vuelta a casa por la carrera de San Jerónimo, comprando castañas calientes de un puesto. Madrid, envuelto en fiesta, nos acogía como hijas pródigas. Pero el cierre trajo sus sombras. Esa Nochebuena, en el piso de Sofía decorado con luces y belenes andaluces, un paquete llegó anónimo, un collar de mamá, con una nota, perdón. Javier. Había escapado, pero el gesto era paz, o manipulación final. Lo guardamos en una caja, para cuando Lucía creciera. Años después, no diré cuántos, porque el tiempo en Madrid es elástico. Lucía corre por las plazas, preguntando por su abuelo el malo de los cuentos. Le contamos versiones suaves, un hombre que aprendió tarde. Sofía expone en el Reina Sofía, yo, socia plena, defiendo a mujeres como nosotras. El intercambio nos cambió, ya no somos idénticas, sino complementarias, cicatrices compartidas como medallas. La venganza, al final, no fue destrucción, sino renacimiento. En las noches de insomnio, cuando Lucía duerme y Madrid susurra, siento a mamá, protegeos. Y lo hacemos, con uñas y dientes, pinceles y palabras.
La lección inolvidable no fue para papá. Ni para Javier, fue para nosotras. La traición sangra, pero la sangre une más fuerte. Y así, en el corazón de España, dos gemelas y una niña construyen un imperio de luz, donde el pasado es solo un eco, y el futuro, un lienzo en blanco.